jornada de ayer se conocieron los resultados de las pruebas Aprender 2021 y dejaron varios datos importantes y que alarmaron un poco a cierto sector de la población. Así es. Lo que tenemos que decir con respecto a esto es que se conocieron estos datos en donde las dificultades más grandes se encontraron en las asignaturas lengua y matemáticas, pero sobre todo para los sectores más bajos socialmente, ¿no es cierto? Allí es donde está la preocupación. Exactamente, pero para hablar sobre este tema y analizar un poco la situación educativa y qué nos dejó la pandemia también en este sentido, estamos en contacto con Mónica Marquina. Ella es especialista en educación, a quien le agradecemos muchísimo por estos minutos para la segunda edición de Veo Noticias. Mónica, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, en principio consultarle, en realidad hacer un análisis de lo que se conoció en la jornada de ayer, que generó bastantes preocupaciones y polémicas también en torno a la situación educativa que se está atravesando post pandemia. ¿Cuál es la visión que tiene usted al respecto? Bueno, eran datos que uno esperaba que sucedieran, ¿sí? De hecho, en diciembre del año pasado se insistió mucho en que era necesario tomar estas pruebas para tener evidencias concretas de dónde estamos parados. Al principio el gobierno las iba a posponer, finalmente las tomó y ahora tenemos resultados que, bueno, son realmente preocupantes en las dos áreas básicas, ¿no? En lengua, que sería lectocomprensión y escritura, estamos hablando de eso, y matemática en el nivel de sexto grado de los chicos que en diciembre del año pasado estaban en sexto, lo que significa que hoy están en séptimo, ¿sí? Y tal como ustedes dicen, esos datos nos muestran que hay un 40% de chicos, o sea, en general, ¿sí?, que está por debajo de los niveles satisfactorios de estos aprendizajes, y tenemos, antes era un 7 y ahora un 22%, que ni siquiera alcanza lo básico, ¿sí? Esto es más preocupante, como ustedes bien dicen, cuando vemos a los sectores más vulnerables, ¿no? Ahí los chicos realmente están mucho peor, hay un 70 y no un 40% de chicos que no alcanzan los niveles satisfactorios. Y esto es en lengua, pero en matemática, que uno dice, bueno, no varió mucho del 2018, también tenemos que preocuparnos porque en el 2018 ya los resultados eran muy preocupantes, es decir, que no empeoraron, pero siguen siendo tan preocupantes como entonces. Ahí la preocupación y un poco la polémica tiene que ver con que esos chicos de los sectores más vulnerables, en general todos, pero sobre todo estos chicos, son los que durante la cuarentena y las escuelas cerradas estuvieron prácticamente aislados, ¿sí? No tuvieron acceso a internet, los vínculos con los docentes eran esporádicos y realmente era de esperar que la brecha de los resultados entre los que estaban en mejores condiciones y los que no se ampliara. Y de hecho pasó esto. Y bueno, el tema ahora es ver qué hacer, ¿no? Claro. Que bueno, esta es una gran preocupación. Claro, usted decía, bueno, con este estado de situación, digo, más allá de hacer el análisis de la pandemia, que obviamente todos lo hacemos y decimos, estos chicos seguramente no tuvieron conectividad, por eso no pudieron hacer la tarea, por eso no pudieron hacer un montón de cuestiones o seguir lo que la maestra podía brindarles, ¿no? Pero digo, más allá de esto, ¿cómo salir de esta situación? Porque estamos hablando de una brecha pronunciada, digamos, entre aquellos que pueden obtener algunos resultados al finalizar un ciclo lectivo y otros que realmente no van a tener ninguno. Sí, tal cual. Esto en realidad profundiza una discusión que ya se venía dando unas semanas atrás sobre una de las decisiones que se tomaron durante la pandemia y que ahora perduran, que es la promoción automática, ¿no? En general las provincias durante la cuarentena, pero también ahora, están posponiendo, ¿sí?, los aprendizajes no logrados, de manera tal que los chicos van avanzando en los grados sin saber lo necesario. Y acá la discusión era si había que hacerlos repetir o no. Estos datos claramente nos están mostrando esto, que hay chicos que llegaron al fin de la primaria sin saber. Y ahí la cuestión es, ¿qué hacemos, no? Si volvemos a la mirada tradicional de la repitencia, o los dejamos pasar, en esta idea un poco que yo digo de la resignación, porque el argumento es preferible que estén en la escuela antes que al hacerlos repetir abandonen. Y en realidad hay claramente opciones alternativas a esto, si uno trata de pensar en nuevas formas de enseñar, en cambiar el paradigma educativo, en tratar de focalizar en estos chicos que, si ustedes miran, son chicos que ahora están en séptimo
de las provincias que tienen séptimo, o en primer año de las provincias que la primaria termina en sexto. Es decir, ¿esos chicos los vamos a dejar seguir avanzando o vamos a hacer algo con ellos? De eso no se dice, porque en realidad el gobierno lo que plantea es que hay que dar más libros, hay que poner más horas de clase, lo cual es muy bueno, o hay que capacitar más a las familias, o hay que anticipar el jardín de infantes, todas políticas cuyos efectos se van a ver en el mediano plazo. Pero ¿qué hacemos ahora con este grupo de chicos que empieza el secundario y no sabe lo que la primaria debió enseñarles y que para eso les dio un certificado, ¿no?, de primaria? De eso mucho no se dice y en realidad ahí ese grupo es el que urgentemente necesita atención. Ahora, Mónica, ¿cómo sería esta atención? Porque uno, bueno, hablaba incluso el ministro Jaime Persic, hablaba de la posibilidad de sumar horas de clases para poder ir recuperando, si es que se puede llegar a recuperar en este tiempo que queda del año. Pero digo, ¿cuáles son las estrategias educativas que se pueden plantear para que estos chicos, si bien siguen avanzando en el aula, en todo el sistema educativo, puedan recuperar algo de lo perdido? Porque uno piensa, bueno, en el secundario, luego piensa aquellos que tienen la posibilidad tal vez de estudiar alguna carrera, pero ni siquiera poder comprender un texto, me parece que es algo bastante grave y bueno, que debería tener esta atención. Digo, ¿cuáles son las herramientas educativas que se pueden plantear? O sea, hay cosas que se pueden hacer a mediano plazo y hay cosas que se pueden hacer ya, ¿sí? Con este grupo de chicos. Sí. No es solo dar más horas de clase, es cambiar la forma de enseñar y rápidamente, con planes complementarios, paralelos, en los días sábados o mismo dentro del mismo horario escolar, pero en espacios alternativos, apuntar a lograr objetivos muy concretos. Si estos chicos no pueden leer un texto, tomar la decisión que de acá a fin de año sí van a poder leer un texto. Y para eso hay que cambiar los métodos, hay que cambiar el paradigma pedagógico y los docentes tienen que convencer que es posible, ¿sí? Porque hay cierta cultura de la resignación. No se puede hacer nada, son chicos que ya vienen de sus lugares desfavorecidos y es muy difícil salir de esa situación. No, la escuela puede hacer algo, tiene que hacer algo muy planteado, muy guiado, con materiales elaborados específicamente y con docentes que tengan el objetivo de acá a fin de año sacar a este grupo de chicos de esta situación. Y por supuesto pensar en todo lo que viene con un mediano plazo, con más capacitación, con un cambio de enfoque, con más horas, pero realmente usadas como corresponden. Digo, uno puede obligar o por ley decir hay una hora más, pero si las escuelas no tienen gas, si los docentes enseñan de la misma manera o se les dice que igual hay que promoverlos, no hay mucho margen para cambiar las cosas. O sea, tiene que haber una decisión concreta de que de aquí a fin de año este grupo de jóvenes tiene que lograr esos aprendizajes que las pruebas muestran que no tienen. Esta es claro y se puede hacer, pero hace falta decisión y un compromiso de lograr un objetivo concreto. Claro, usted mencionaba algunas cuestiones que están relacionadas, por ejemplo, con lo edilicio. Podríamos agregar, digo, la sobrepoblación de las aulas, que también, ¿no? Hay muchos chicos por aula, a veces más de 30 chicos. Decimos, ¿cómo el docente puede trabajar en estas condiciones? Y esto también tiene que ver con un poco lo que usted señalaba al comienzo de la respuesta anterior. Esta situación, digo, qué lástima que se ha perdido esa excelencia educativa que tenía la República Argentina en algún momento y que, por ejemplo, hoy por hoy sí podemos encontrar a lo mejor en las universidades y demás, pero que se hace en el momento de la educación primaria, bueno, nos encontramos con estos resultados, ¿no? Sí, el problema es que en la secundaria quizás eso es posible hacer porque allí llegaron los que pudieron, ¿sí? Porque estos chicos de los que estamos hablando quizás logren un título secundario, pero cuando salgan al mercado de trabajo o a la universidad, a los pocos meses se van a dar cuenta que no pueden hacerlo, o sus propios empleadores se van a dar cuenta. Entonces, es anticiparse, ¿sí? Es poder asumir el problema y no patearlo, barrerlo debajo de la alfombra, para que en algún momento va a aparecer ese problema. Y bueno, esto es posible, por supuesto que es más difícil porque la situación económica ha empeorado desde hace mucho tiempo y uno no puede obviar que las condiciones sociales inciden en los resultados del aprendizaje. El tema es que la escuela siempre pudo hacer algo al respecto, siempre pudo revertir dándole mejores posibilidades a aquellos que están en más desventaja, en aquella época que vos estás comentando. Hoy parece que no, que se reproduce la desigualdad. Los chicos más pobres van a escuelas más pobres,
con docentes quizás en peores condiciones porque tienen aulas muy grandes o edificios que se están cayendo abajo o no tienen gas. Entonces esto es lo que hay que revertir. Los mejores docentes deberían ir a las escuelas que más se necesitan. Los mejores edificios tendrían que estar en los barrios y en los lugares más vulnerables, dar vuelta a la posibilidad de que se siga reproduciendo la desigualdad. Y esto es posible si hay una decisión política, ¿sí? Si estamos resignados a que de esto no se puede salir, vamos a seguir en este mismo camino y las pruebas de acá a 3 años nos van a dar peores resultados y bueno, y los chicos van a seguir transitando por un sistema educativo que los está engañando en realidad, ¿no? Que les está diciendo algo que no es, que están aprendiendo. Quería consultarle, bueno, aprovechando este análisis que estamos haciendo de lo que dejó la pandemia, pero trasladándonos un poco más a los alumnos más pequeños, aquellos que tal vez recién iniciaban los primeros años de la primaria, justo cuando comenzó la pandemia, que tuvieron un inicio, bueno, bastante diferente y especial. Digo, ¿cuánto los afectó a estos chicos que recién ingresaban al sistema educativo primario, que tuvieron algunos la posibilidad de tener la educación a distancia, pero sin el contacto con los compañeros, con esos nuevos compañeros que tal vez le tocaba conocer ese año? ¿Cuánto los afecta a estos niños estos 2 años de esta bimodalidad que en un momento se dio, pero bastante discontinua, y esta enseñanza prácticamente a medias que se le dio en los primeros años de la escuela primaria? Muchísimo. Son los años claves, ¿no? Son los años de incorporar el lenguaje, incorporar la escritura, y bueno, para eso se necesita un contexto de intercambio con los docentes, con los pares, que tiene que ser cercano y estrecho. Ya veníamos con problemas en la alfabetización inicial, ¿sí? Y esto claramente se exacerbó yo no diría con la pandemia, con la cuarentena extendida, ¿sí? Porque aquí tampoco es cuestión de echar la culpa a una situación mundial. La situación fue común para todos, pero hay países que han salido, están saliendo, y nosotros seguimos diciendo, bueno, no se podía haber hecho otra cosa, y realmente se podría haber empezado a pensar en formas distintas o adelantar cuando era posible la apertura de las escuelas. Ustedes piensen que en noviembre del 2020 todavía había localidades en el país donde no había llegado la pandemia, no había llegado el virus, y las escuelas habían estado cerradas desde marzo. Es decir, que no hubo un plan de programación, de gradual, a medida que se extendía el virus, ir cerrando, pero abriendo, volviendo. En realidad se cerró la escuela y se le dio a todos la misma posibilidad, que es conectarse de alguna forma con sus docentes. Algunos lo hicieron por WhatsApp, otros lo hicieron por Zoom, otros lo hicieron con fotocopias y con padres que trabajaban, que quizás no tenían las posibilidades ni las condiciones para acompañarlos. Y estos son los resultados que vemos con los chicos que estuvieron en sexto, o sea que en la cuarentena estaban en cuarto. Estos chiquitos lo vamos a ver en unos años si no hacemos nada, ¿sí? Entonces, bueno, estos números que son muy buenos, que los tenemos, que los tengamos, nos dan una pauta para saber qué hacer. La clave está que ahora hay que programar y definir cuál va a ser el plan para salir de esta situación crítica. Primero con este grupo que está entrando al secundario y después con estos que vienen atrás, que como ustedes dicen, claramente no han sido alfabetizados de la manera que deberían haberlo hecho. Mónica, muchísimas gracias por estos minutos, la verdad que muy clara en los conceptos, y obviamente es un tema muy interesante que da para seguir hablando muchísimo más, porque bueno, la verdad que es un tema que preocupó y mucho, y bueno, seguramente la vamos a estar molestando en los próximos días. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, ¿eh? Gracias por la invitación.